Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos todos hoy? Bendecidos, ¿verdad? Es un privilegio para mí estar aquí y compartirles la palabra de Dios. ¿Cuántos nos gozamos en la presencia de Dios, en la alabanza? Eso hemos venido, ¿verdad? A comer de la palabra de Dios, a comer de la presencia de Dios. Hay que tomar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, hay que tomarlo, ¿verdad? Dios está dispuesto a darnos con manos llenas lo espiritual y a eso hemos venido, porque lo espiritual es lo primero, hermano. Y pues vamos a la palabra de Dios, hermanos. Los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Bueno, por esta ocasión el tema se llama el Verbo hecho carne. Como pueden ver también ahí el título de sus Biblias tiene el mismo título, el Verbo hecho carne. Vamos a empezar la lectura. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, oh Dios, por este momento que tú nos has dado como iglesia, Señor, de venir a tu casa, Padre, y de comer de tu mesa, bendito Dios. A eso hemos venido, Señor, a comer de tu palabra, Padre, a llenarnos de tu presencia, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta hora, Padre, que tú nos bendigas, Señor, que tú nos des de tu favor, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos recibirla, bendito Dios. Yo te pido, Padre, que me des de tu gracia, Señor, que no sea mi palabra, Señor, sino solamente la tuya, bendito Dios. No permita, Señor, que palabra corrupta salga de mi boca, Señor, ni pensamiento corrupto entre en mi mente, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en cada corazón, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, hermanos, este primer capítulo del Evangelio de San Juan sirve como prólogo, o dicho de otra manera, es una introducción de los muchos temas que luego Juan va a tratar en su Evangelio. Aquí en el capítulo 1 del Evangelio se encierra el principal propósito de Juan. Aquí Juan nos habla de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y su deidad como Dios, previo a su encarnación tomando un cuerpo de hombre. El Señor Jesús anduvo y caminó en la tierra como un hombre normal, pero sin pecado y siendo perfecto en todos sus caminos, siendo puro y santo, mientras Él estaba en un cuerpo de hombre. Claro, cuando Él estaba en un cuerpo de hombre, fue limitado en ciertos modos, ¿verdad? Su humanidad lo limitaba en ciertos sentidos, así como el hombre está limitado. Como dice en Job capítulo 14, versículo 5. Dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Aquí Job se da cuenta de que la vida humana es breve y está limitada. Así se viva por largos años, la vida es corta, porque también llega a su fin y nos recuerda que el hombre está limitado. El hombre está limitado, hermanos. De la misma manera, el Señor Jesús decide rebajarse y se limitó, siendo Él Dios, se limitó como hombre, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que dice así: el cual siendo en forma de Dios, esta palabra forma quiere decir naturaleza,
teniendo naturaleza de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, naturaleza de siervo, hecho semejante a los hombres. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Que nuestro Dios pueda rebajarse tanto, ¿verdad? Siendo el Dios, se tuvo que hacer hombre. Pero una cosa es muy cierta, hermanos. Estando Él en un cuerpo de carne y hueso, el Señor Jesús no dejó de ser Dios, ni su deidad durante su ministerio terrenal. ¿Cuántos sabemos eso? Pero sí dejó de lado la gloria celestial, de su relación cara a cara con el Padre. Aquí el evangelista Juan, su propósito principal era manifestar la deidad del Verbo, el Hijo de Dios. Todo su enfoque está en el Señor Jesucristo, como lo podemos ver. El apóstol Juan nos presenta al Señor Jesucristo de una manera un poco diferente a los otros tres evangelios, de Marcos, Mateo y Lucas. Estos tres primeros evangelios empiezan con la encarnación del Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre. Por ejemplo, el evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo, en Mateo capítulo 1, versículo 1. Y Marcos comienza con el ministerio de Jesús, en Marcos capítulo 1, versículo 1. Y el evangelio de Lucas empieza con el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 1, versículo 5. Estos tres primeros evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, que quieren decir que son similares, que se pueden leer juntos paralelamente y comparándolos, porque tienen casi los mismos relatos, pero en diferente orden cronológico. A diferencia del evangelio de San Juan, que no es sinóptico, por cierto, porque tiene relatos diferentes que los otros tres primeros no tienen. Por ejemplo, las bodas de Caná, en Juan capítulo 1, versículo 2, donde Jesús realizó su primer milagro. También sus encuentros con Nicodemo en Juan capítulo 3, con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, y algunas otras señales más que Jesús hizo que no están registrados en los tres primeros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas comienzan con su evangelio con la encarnación del Señor Jesús. Pero aquí Juan echa marcha atrás a un punto remoto en la eternidad y nos presenta allí al Señor Jesucristo como el eterno Dios. Esa es la diferencia, cómo empieza Juan su evangelio. Él empieza su evangelio desde muchísimo tiempo atrás, en la eternidad, a diferencia a los otros tres primeros evangelios. Así lo presenta Juan en su evangelio, como Dios en la eternidad. Bueno, vamos a desarrollar más el tema para que entremos más en profundidad con la palabra de Dios. Así comienza el evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1. ¿Me pueden acompañar con su vista si gustan? Dice la palabra de Dios en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí esta palabra principio significa iniciación o comienzo, y está relacionada con el tiempo, y hace referencia para indicar un punto de comienzo en el pasado de un evento en concreto. Eso es lo que significa la palabra principio. Podemos ver una referencia en el principio de Génesis, en Génesis 1:1. Ya muchos lo conocemos, ese versículo, ¿verdad? Que dice: en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios hizo la creación, los cielos, la tierra, el agua, el aire y todos los elementos y toda materia, incluyendo el tiempo, todo esto tuvo un punto de partida, un punto de comienzo y un principio. Pero aquí en el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, nos da a entender un principio distinto al de Génesis. Podemos decir que son dos principios distintos. Génesis es el principio de la creación y Juan es un principio pasado en la eternidad. Lo vamos a ver en un momento para entenderlo mejor, hermanos. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo. Esta palabra era se refiere a ser o a existir, y Juan lo usa para demostrar la preexistencia del verbo. En el principio el verbo ya existía desde mucho más antes de la creación, en la eternidad. Y esto es lo que nos quiere dar a entender Juan cuando empieza su evangelio. En el principio ya era el verbo. No dice que llegó a existir el verbo como un ser creado. ¿Cuántos sabemos que por ahí hay algunas religiones que dicen que el Señor Jesucristo fue creado? Las diversas religiones del mundo pueden estar de acuerdo en algunos temas importantes, como el valor de una vida familiar fuerte. Pero la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Para esas religiones distingue rápidamente a los que se adhieren al cristianismo bíblico y a los que no lo hacen. Esa es la diferencia. Por ejemplo, los musulmanes enseñan que Jesús fue un profeta, que nació como todos los demás. Los mormones creen que el Señor Jesús tuvo un comienzo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue la primera creación de Jehová y que originalmente se llamaba Arcángel Miguel. ¿Ustedes creen? Eso es una herejía, hermanos. El Señor Jesús no fue creado, más bien Él es el creador. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. El mundo por Él fue hecho. La palabra verbo en el griego significa logos, ahí en primera de Juan, versículo 1. ¿Qué quiere decir la palabra logos? Quiere decir palabra, dicho, mensaje o expresión. Claro, aquí Juan se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo, de manera que la intención de la palabra verbo es señalar que el Señor Jesús es quien expresa y revela el carácter de Dios. El verbo es el Hijo de Dios, y Dios expresa sus pensamientos y su carácter a través del Hijo. Carlos Spurgeon dijo una vez: Jesús es para el Padre lo que el lenguaje es para nosotros. Lo voy a repetir. Carlos Spurgeon dijo una vez: Jesús es para el Padre lo que el lenguaje es para nosotros. En otras palabras, Jesús es la revelación de los pensamientos del Padre, la revelación del corazón del Padre. Jesús es la misma expresión del Padre. Como dice en Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús les dice a sus discípulos, si quieren vayan conmigo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 9. Dice la palabra de Dios: Jesús les dice a sus discípulos, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le
le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Y también lo revela en Juan capítulo 1, versículo 18, que dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios el Padre es espíritu y nadie lo ha visto. No hay hombre en la tierra que haya visto jamás al Padre, ni aun el padre Abraham, que es el padre de la fe, ni Moisés, ni Josué, ni David, ni Isaías, ni Daniel. Todos ellos, por muy buenos y santos que fueron, seguían siendo hombres, solo eran siervos. ¿Y qué dice en Juan 15:15? El siervo no sabe lo que hace su Señor. Cristo, por otro lado, es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esta expresión, seno del Padre, en Juan capítulo 1, versículo 18, se refiere a que está en una gran intimidad con el Padre, que conoce todos sus secretos, que posee todo su afecto. Eso es lo que quiere decir que cuando dice que está en el seno del Padre. Así es la unión del Padre y el Hijo, viniendo el Hijo desde la eternidad y teniendo intimidad con Dios el Padre como es Espíritu, ha dado a conocer al Hijo. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba con Dios. Juan se refiere al Verbo como una personalidad distinta a Dios, que existía desde la eternidad con Dios y que gozaba de una amorosa comunión con el Padre. Aquí podemos ver la segunda persona de la Trinidad de Dios, que es el Verbo junto al Padre. Sé que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Biblia nos da mucha evidencia de que Dios opera en tres personas distintas. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando en pluralidad. Y Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice, son palabras del Señor Jesús. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí el Señor Jesús se refiere al Espíritu del Padre. Está hablando en tres personas. El Espíritu del Padre está sobre mí, del Señor Jesús. Y 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Padre, del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo nos habla de la Trinidad de Dios: el Señor Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Sé que para muchos este tema de la Trinidad es un poco controversial, porque no cabe en la mente finita del hombre cómo Dios opera en tres personas. Por lo menos yo sé que no necesito entenderlo todo para creerlo. Al contrario,
Necesito creerlo para poder entenderlo. Porque ¿quién puede entenderlo todo, hermanos? Es imposible. Creerlo, sí lo podemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Y el verbo era Dios. El apóstol Juan hace hincapié aquí, resaltando que el verbo era Dios. El Hijo enlazado con el Padre en una perfecta comunión, teniendo la perfecta relación, formando un solo Dios, en dos personas distintas, el Padre y el Hijo. Seguimos leyendo en Juan 1:2. Este era el principio con Dios. Juan nos dice que el verbo existía en la eternidad con Dios. El verbo siempre ha tenido una relación con Dios el Padre. Desde la eternidad, el Padre Dios y el Hijo, el verbo, han estado en amorosa comunión el uno con el otro. Dice Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y se refiere a todas las cosas. Sean cosas materiales o espirituales, todas fueron creadas en Él. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. La creación fue obra de nuestro Señor Jesucristo, y lo recalca Colosenses 1:16, que dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no solo es aquel por quien todas las cosas llegaron a existir, sino también es quien continúa, sino es porque las cosas continúan existiendo también. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo no solamente creó el universo, sino también lo sustenta, lo conduce y no solo lo mantiene en existencia, sino lo dirige también, lo guía y lo lleva hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? A la voluntad del Padre. Y todo lo sustenta con la palabra de su poder. Seguimos leyendo ahí en Juan capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, una a una, hermanos, fueron creadas por medio del Verbo. El Verbo, junto con Dios, fue el creador de todo el universo. Lo podemos verificar en Juan capítulo 5, versículo 19, que dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Jesucristo demuestra que hay igualdad entre Él y el Padre en el obrar. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no puede obrar independientemente del Padre. Siempre que el Padre hace algo, el Hijo lo está haciendo al mismo tiempo también. ¿Por qué? Porque los dos son un solo Dios. Esta perfecta unidad es posible porque ambos son uno. Lo dice claramente en Juan capítulo 10, versículo 30, que dice así: yo y el Padre somos uno. Palabras del Señor Jesús. Jesús y el Padre son uno en voluntad y también en naturaleza, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí en Juan 1:4. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida. El Verbo no solo es el creador del universo, sino también la fuente de vida. La vida que disfrutamos usted y yo, la debemos a Jesucristo. Gracias a Él tenemos vida, vida física y vida espiritual. Aquí la palabra vida se refiere a toda clase de vida, sea física y espiritual, ya sea la vida de una mariposa o la vida de un arcángel. Jesús es la fuente de toda vida. ¿Cuántos saben que la vida siempre ha sido un misterio? Hoy la tenemos y cuando la perdemos, no hay manera como volver a recuperarla, literalmente. En lo espiritual, aunque el hombre esté vivo, puede estar muerto espiritualmente. O viceversa. Puede que una persona ya haya fallecido físicamente, pero puede estar viva espiritualmente en la eternidad con Dios. Y esta es la esperanza de todo cristiano, que pasemos una eternidad con Dios. ¿O no es su esperanza eso, hermano? Pasar una eternidad con Dios. Y Jesucristo nos dio testimonio de esto cuando dijo en Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3, que dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero una cosa sí es bien cierta, hermanos. Toda persona que está separada de Dios, que no tiene una relación con Dios, está muerta espiritualmente. Porque Dios es el que da la vida y la quita. Como dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué les pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén? Ellos quisieron ser independientes de Dios. Se separaron de Dios. ¿Y qué les ocurrió? Murieron. El Señor les dijo en Génesis capítulo 2 versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y acaso murieron? Pues ese mismo día que ellos comieron, murieron. Murieron en el sentido espiritual, que es el sentido más profundo. Si saben que la muerte física es una consecuencia de la muerte espiritual. ¿Y en qué sentido murieron Adán y Eva?
en el sentido que se separaron de la fuente de vida. Dios es la fuente de vida. Al separarse de Él, es separarse de la vida. En Salmos 36, versículo 9 dice, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Dios es luz, y apartados de la luz, andamos en tinieblas. Las tinieblas representan al pecado, como dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 9, que Adán y Eva se escondieron cuando oyeron la voz de Dios. Dice así en Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Se estaba refiriendo a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y por qué se escondieron Adán y Eva? Porque tuvieron miedo. ¿Y qué les ocurrió? Hubo una rotura allí. Rompieron su relación con Dios. Estaban muertos espiritualmente, separados de Dios. Y por consecuencia de su separación de Dios, murieron espiritualmente. Y murieron físicamente también. Pero en el principio, esto no era el plan de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que viviera una eternidad con Él, en comunión con Él. Pero por causa del pecado y la desobediencia del hombre, está separado de Dios, como dice en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí el evangelista Juan nos presenta a Cristo como la vida, nos da una esperanza de vida, que podemos volver a conectarnos nuevamente a la fuente de vida, que es Cristo el Señor Jesús. Aquí podemos volver a conectarnos nuevamente a la fuente de vida. ¿Y cómo uno se vuelve a conectar a esa fuente de vida? Por la fe en el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, aquello que perdimos en Adán por causa del pecado, lo recuperaremos en Cristo por medio de la fe en Él. Claro, ¿verdad? Por medio de la fe y del arrepentimiento. Como dice en Primera de Juan, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volvamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 4, hermanos. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estas palabras, vida y luz, pertenecen al ámbito espiritual. Y la vida era la luz de los hombres. Juan se refiere a la luz como para indicar la verdad y el conocimiento de Dios. En Salmos 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La luz nos lleva a conocer a Dios, y conocer a Dios nos lleva a la vida y a disfrutar de ella, porque Él es la fuente de vida. Jesús es la luz de los hombres, como dice en Juan 8:12. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz para los que están en tinieblas. Su luz disipa las tinieblas, quita todas las tinieblas que puede haber en el corazón del hombre. La luz echa fuera las tinieblas. Las tinieblas no prevalecerán contra ella. Vamos a leer el versículo 5 para comprender mejor lo que Juan nos quiere dar a entender acerca de la luz. Dice Juan, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan se refiere a las tinieblas como la humanidad caída, que se encuentra en tinieblas morales y espirituales, que hay en este mundo tenebroso y caído por el pecado. Hablamos de todo el odio, la incredulidad de los hombres, la rebeldía del hombre pecador a su Dios, que en ninguna manera puede llegar a conocerle, si no es por la luz que hay en el Hijo, en el Señor Jesús. Juan 1:5 dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecen contra ella, porque la luz brilla en la oscuridad. La luz disipa las tinieblas del corazón del hombre pecador. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Puede ponerse de pie, hermanos. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos los discípulos de Jesús, junto con todos los apóstoles, tuvieron el privilegio de ver en persona a Dios, en la persona de Jesucristo. La verdad de estas palabras es que nuestro divino Salvador, el Señor Jesús, adoptó verdaderamente la naturaleza humana sobre él, con el fin de salvar a los pecadores. Verdaderamente el Señor Jesús se hizo hombre como nosotros en todo, excepto en el pecado. Como nosotros nació de una mujer, aunque de una manera milagrosa. Como nosotros creció desde su infancia a la adolescencia, y de la adolescencia a ser un hombre, tanto en sabiduría como en estatura. Como nosotros
tuvo hambre y sed, comió, bebió, durmió, se cansó, sintió dolor, lloró, se regocijó, se maravilló, fue movido a ira y a compasión. Él, habiéndose hecho carne y habiendo tomado un cuerpo, oró, leyó las escrituras también, sufrió siendo tentado y sometió su voluntad humana a la voluntad de Dios el Padre, y finalmente en el mismo cuerpo sufrió y derramó su sangre. Verdaderamente murió, verdaderamente fue verdaderamente sepultado, resucitó verdaderamente y ascendió verdaderamente al cielo. Y sin embargo, todo ese tiempo era Dios, además de hombre. Dice Juan capítulo 1 versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, como ya sabemos que para llegar a ser un hijo de Dios se requiere fe en Jesucristo, y todos los que hemos creído en su nombre, Dios nos da el derecho de ser sus hijos. Al comienzo del Evangelio de Juan vemos la gloria del Hijo en la eternidad con el Padre. Al acabar Juan su Evangelio, vemos al eterno y glorioso Dios crucificado, abandonado, despreciado y humillado en una cruz. Cuando vemos las dos caras una frente a la otra, el contraste es tan profundo que nos impacta. Por lo menos a mí me impacta, hermano. Queda uno impactado. Ahí empezamos a entender el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios consiste en esto: que el Dios de la gloria se hace hombre para salvar a sus propias criaturas, al precio de humillarse a sí mismo y entregar su vida por nosotros. El Hijo se hizo hombre para que el hombre se hiciera hijo de Dios. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Bueno, esto me conmueve, ¿verdad? Porque estamos hablando del amor de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Podemos orar. Él nos está dando una oportunidad, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Solamente arrepentirnos, poner nuestra fe en Él, en Cristo Jesús. Antes de orar, ¿alguien quiere aceptar al Señor Jesús? Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Sabemos, Señor, que es tu palabra, Señor, la que cambia, transforma corazones, oh Dios. Para eso hemos venido, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Bendito Dios, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra rebeldía, Señor. Perdona la manera como hemos vivido, Señor, alejados de ti. Señor, si hemos rompido nuestra relación contigo, Señor, te pedimos que la restaures, bendito Dios. Que la restaures, Señor, porque sabemos que en ti está la vida, bendito Dios. Tú eres la vid, Señor. Separados de ti, mi Dios, nada podemos hacer, Padre, porque nosotros somos como los pámpanos, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Y si hay aquí alguna persona o por las redes sociales que nos están viendo que quieran aceptar al Señor Jesús, pueden hacer esta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy, Señor, me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que pagaste el precio por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y darme la vida eterna. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede aplaudirle, hermano, al Señor. Dios lo bendiga, hermano.